3 asientos en la cabina de los pilotos, 2 vacíos. Y la persona que controla el avión está a 80 kilómetros de distancia, sentada en una silla, tomando café. Y tú, dentro. Suena a película. No lo es. Pasó de verdad. En noviembre del 2023, en California. Un avión real despegó, voló y aterrizó completamente solo, sin un alma a bordo. Y la pregunta de hoy es esta. Y mírate al espejo cuando la respondas. ¿Te subirías tú al próximo? Porque la próxima vez puede ser un vuelo comercial. Hoy te voy a contar hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial dentro de la cabina, qué empresas están a meses de cambiarlo todo, y por qué hasta los pilotos están divididos entre celebrarlo o tenerle miedo. Ya va, ya va. ¿Vas a abrir el video así, Carlos? ¿Sin avisar? Llevo 22 años en cabina y la primera vez que escuché esa historia me revolví en el asiento, te lo juro. Por eso te traje, capitán. Esto se cuenta entre los dos. Y atento, que viene fuerte. Vamos a poner las cosas en orden. Porque cuando hablamos de aviones sin piloto, la mayoría imagina un futuro lejano, ciencia ficción, robots con corbata. Y resulta que eso no es del todo cierto. Mira este dato. La Universidad de Cranfield, en Reino Unido, analizó miles de vuelos comerciales con datos de las cajas negras. ¿Sabes cuánto tiempo, en promedio, los pilotos vuelan el avión con sus propias manos durante un trayecto típico? 4 minutos, en todo el vuelo. El resto, casi el 90% del tiempo en el aire, lo hace el piloto automático. Hoy mismo, en este momento, mientras hablamos, hay miles de aviones cruzando el cielo, y casi nadie tiene las manos puestas en los controles. Pero atento, eso no es lo más fuerte. El 21 de noviembre de 2023, en un aeropuerto pequeñito de California llamado Hollister, una empresa llamada Reliable Robotics hizo algo que parecía imposible. Un avión de carga, un Cessna 208 Caravan, despegó completamente vacío. Sin nadie dentro, voló su patrón. Aterrizó. 12 minutos, 0 personas a bordo. Primera vez en la historia de la aviación. ¿Y la piloto? Una ingeniera llamada Dana Tomalier, sentada en una sala de control a unos 80 kilómetros del aeropuerto, sin volante, sin palanca, solo una pantalla y una taza de café. Acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un avión vuele solo? ¿Qué hay en esa caja mágica? Pues no hay magia. Hay capas. Como una cebolla, pero con muchísimo más sentido común. La primera capa son los sensores. Imagínate los ojos del avión, pero multiplicados por 20. Radar, cámaras, GPS de altísima precisión, sensores de presión, de temperatura, de velocidad del aire. Todo eso le dice al sistema, a cada milisegundo, dónde está, hacia dónde apunta y qué hay alrededor. Es como si manejaras tu auto pero con ojos en la nuca, en los costados, mirando arriba y abajo, todo a la vez. La segunda capa es el cerebro. Y acá entra la inteligencia artificial. Airbus, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Dragonfly. Sí, libélula, porque está inspirado justamente en cómo ven las libélulas. 360 grados, reconociendo cada detalle del paisaje. Ese sistema, montado en un Airbus A350, ya es capaz hoy mismo de aterrizar el avión solo en una emergencia, elegir el aeropuerto más cercano apropiado y guiar la aeronave hasta la pista, sin que nadie toque nada. Y la tercera capa, la más bonita, la redundancia. Palabra fea, concepto precioso. Significa que cada sistema tiene un respaldo. Y el respaldo, otro respaldo. Si una computadora falla, otra toma el control. Si esa también falla, hay una tercera. Es como manejar con 3 copilotos invisibles listos para agarrar el volante en milisegundos. Espera, ¿3 copilotos invisibles? ¿En serio? Eso, sí lo sabía, pero contado así suena de otro nivel, Carlos. 3 como mínimo, capitán. En algunos sistemas, hasta 5. Es la obsesión histórica de la aviación, que nunca falle todo a la vez. Y esto importa por una sola razón. Alrededor del 70% de los accidentes aéreos están vinculados a errores humanos, cansancio, distracción, mala comunicación.
La promesa de la IA es justamente esa. Una máquina no se duerme. No se enoja con el copiloto. No piensa en su divorcio mientras aterriza. Bueno, ya tenemos la base. Sabemos qué se puede hacer y cómo se hace. Pero todavía falta lo más fuerte, la carrera que están dando ahora mismo Boeing, Airbus y un puñado de empresas para meter pasajeros. Tú, yo, tu mamá, dentro de uno de estos aviones. Y el plazo es más corto de lo que crees. Si te está volando la cabeza este viaje, dale like y suscríbete a Aviadata. Cada semana despegamos con algo que te va a cambiar para siempre la forma de mirar un avión. Y atento a lo que viene ahora. Porque esto, Carlos, esto no me lo esperaba ni yo, te lo digo en serio. Pues siéntate, capitán, que va. Diciembre de 2025. California, otra vez. Un aparato eléctrico, con forma de algo entre helicóptero y avión, despega sin que nadie toque nada. No por error, por diseño. Ese aparato se llama Generation 6 y lo construye una empresa llamada Wisk, que es propiedad de Boeing. Y atento al detalle. Ese avión no tiene volante. No tiene palanca. No tiene pedales. No es que el piloto humano no esté presente. Es que el avión está pensado desde cero para que ningún humano lo controle. Nunca. Wisk quiere meter a 4 pasajeros dentro de uno de estos y ofrecer un servicio de taxi aéreo en Houston, Los Ángeles y Miami para el año 2030. Eso, en aviación, es básicamente mañana. Y al otro lado del Atlántico, Airbus va por otro camino. Su apuesta se llama operaciones de un solo piloto en crucero. O sea, en lugar de 2 pilotos en cabina todo el vuelo, uno solo durante la fase tranquila. La aerolínea Cathay Pacific lleva colaborando con Airbus en este proyecto desde 2021. Y ese sería el primer paso. ¿El segundo paso? Ya lo adivinaste. 0 pilotos. ¿Y por qué tanta prisa? Mira esto. Boeing calcula que el mundo va a necesitar 674.000 pilotos nuevos en los próximos 20 años. Pilotos que no existen, que no se están formando lo suficientemente rápido. Y por otro lado, las aerolíneas calculan que volar sin tripulación les ahorraría unos 35.000 millones de dólares al año. Eso no es ahorrar, eso es otro nivel. El 93% de los pilotos dice que la automatización mejora la seguridad, pero el 80% se opone a que nos quiten de la cabina. ¿Por qué? Porque vemos lo que la pantalla no ve. Y ese, capitán, es el corazón de todo este debate. Porque cuando una pantalla se queda en blanco a 11.000 metros, alguien tiene que decidir qué hacer. Y no es lo mismo que un humano con miedo y experiencia tome esa decisión, a que la tome una máquina que nunca ha tenido miedo en su vida. Ahora junta todo. Cierra los ojos otra vez. Año 2032. Estás en una terminal pequeñita en las afueras de Bogotá. Te despides de tu mamá. Caminas por una pasarela. Y arriba, sobre el asfalto, hay un aparato blanco, silencioso, con 8 rotores que apenas hacen ruido. Subes. 4 asientos. Cinturón. Una pantalla amable que te saluda con tu nombre. Miras al frente. No hay cabina. No hay volante. No hay puerta de piloto. Solo una ventana panorámica. Los rotores empiezan a girar. Sientes una vibración suave bajo los pies. El aparato se eleva. Despacio. Luego firme. Y en 15 segundos, Bogotá entera se abre debajo de ti. Las montañas. Los techos rojos. Los buses moviéndose como hormigas. A 200 kilómetros de distancia, en una sala de control, una persona con audífonos vigila 8 pantallas a la vez. Una de ellas eres tú. No te está pilotando. Te está supervisando. Si algo se sale del guión, ella interviene. Si todo va bien, sigue tomando café. El aparato gira hacia el norte. Sigue su ruta exacta, calculada al centímetro. No se cansa. No se distrae. No discute con su copiloto. Y aquí está el momento más extraño de todos. En algún punto del vuelo, te vas a olvidar de que no hay piloto. Te vas a olvidar. Justo ahí. Ese instante. Ahí es donde se gana. O se pierde toda la guerra de la confianza. Entonces, ¿te subirías a un avión sin piloto? La respuesta sincera es, probablemente sí. Probablemente sin darte cuenta.
Probablemente porque será más barato, más frecuente, y porque el primer vuelo será corto, sin emoción, sin titulares. Y un día, dentro de 10, 15, 20 años, tu nieto te va a preguntar: «Abuelo, abuela, ¿es verdad que antes había una persona dentro del avión que lo manejaba con las manos?» Y tú vas a sonreír. Pero hoy, todavía hoy, hay 2 pilotos en esa cabina. Y son ellos los que toman las decisiones que ninguna pantalla ha aprendido a tomar. Cuéntame en los comentarios. Sin trampa, ¿te subirías mañana mismo a un avión sin piloto si fuera más barato? ¿O esperarías 10 años a verlo funcionar primero? Quiero leer todo. Y si conoces a alguien al que le da pánico volar, mándale este video. Tal vez, le ayude a entender que el cielo es muchísimo más inteligente de lo que parece. Nos vemos en el próximo vuelo.